Bien, continuamos con el segundo video de sociología. En este vamos a abordar tres conceptos, ¿bien? Que encontrarán en sus módulos integradores. El primero de ellos tiene que ver con la definición de control social, ¿bien? Que también quizás es algo que hemos escuchado o que queremos entender qué significa, pero bueno, vamos a verlo desde la visión de la sociología. El control social lo entendemos como un conjunto de prácticas, un conjunto de actitudes y de valores, prestemos atención, ¿no? Conjunto de prácticas, actitudes y valores que están destinados, que tienen como objetivo mantener el orden establecido en las sociedades. ¿Bien? Después lo vamos a repetir más sintético, pero vamos a intentar ir entendiendo la idea, ¿no? Están hechos para mantener o para establecer el orden, ¿no? Establecido en ciertas sociedades, en ciertos grupos sociales. ¿Bien? El control social puede establecerse a través de medios violentos, a través de la imposición, pero también incluye otras formas que no son específicamente violentas, que incluyen los prejuicios, los valores, las creencias, ¿no? Bueno, las costumbres, ¿no? Como veníamos hablando en el video anterior. Todos estos prejuicios, valores, principios, creencias, costumbres, como queramos llamarles, todas estas tradiciones marcan una forma en la que nosotros nos comportamos, ¿bien? Y que si bien no hacerlas no es ilegal, va a existir algún tipo de repercusión, algún tipo de sacrificio si nos oponemos a ello. Entonces, estas costumbres, estas tradiciones, esto que todo el mundo hace y que por tanto uno decide que también tiene que hacer, aunque no esté escrito en ningún lado, forman parte del control social, forman parte de estas prácticas que permiten mantener el orden dentro de una sociedad. Entre los diferentes medios de control social que existen están las normas sociales, ¿bien? Que tiene que ver más con, como decíamos, prejuicios, valores, creencias, pero ya más adelante le vamos a dedicar un espacio para hablar específicamente de ellas. Las instituciones, cuando hablamos de instituciones hablamos de la institución del Estado, ¿no? Hablamos de diferentes asociaciones, incluso clubes, incluso la familia es una institución, ¿bien? Con sus propias reglas, muy claras, muy rígidas en algunos casos, y a través de las cuales se nos controla socialmente, ¿bien? Se logra que actuemos de cierta manera y no de otra. Por supuesto, siempre está la oveja negra y aquel que cuestiona la realidad y aquel que cuestiona por qué hay que hacer esto. Pero bueno, ahí eso también es parte del estudio de la sociología, ¿no? Cuando se crean esos roces, esos distanciamientos, cuando las reglas y las tradiciones, ¿no? van mutando, van cambiando, se van cuestionando. Otros medios de control son la religión, por ejemplo, que imponen una manera correcta de hacer las cosas, ¿bien? Y una que es incorrecta, y aquellos que profesan esa fe van a seguir estos principios, van a seguir estas reglas, y bueno, son medios de control social, aunque a algunos les suene un poco fuerte, son formas en las que se puede mantener el orden de la sociedad. Bueno, la religión también cumple allí un rol importantísimo. Desde ya las leyes, ¿no? Lo acabamos de decir, las leyes escritas, la Constitución Nacional, el Código Penal, ¿bien? Aquellas que tienen que ver con el marco legal
en el que nos encontramos y que dicen qué se puede hacer y qué no. Y que de hacer algo que es incorrecto, que no está permitido por la ley, bueno, vamos a tener un castigo, una represalia, una sanción acorde a eso que hemos realizado. ¿Bien? Las leyes son fundamentales medios de control social. Las jerarquías, por supuesto, que las podemos ver en el trabajo, en el gobierno, en las familias, ¿no? Además de haber diferentes roles, diferentes funciones, hay jerarquías. Hay alguien que es el líder, alguien que es su mano derecha, alguien que está por debajo de él, y otras personas que están por debajo de esas, y así sucesivamente, ¿no? Siempre hay jerarquías, ¿no? En un colegio, por ejemplo, la jerarquía mayor la tiene un director, si hay un vicedirector, es el segundo a cargo. Hay en el camino otros roles, otras funciones que tienen jerarquía, incluso por encima de los docentes. Si expandimos eso a todo el sistema educativo, y bueno, a la cabeza estará el ministro de Educación, y por debajo de él vendrán secretarios y vendrán directores, y bueno, y así iremos bajando en esta escala, en esta pirámide de jerarquías. Esa organización de quién puede hacer cada cosa y qué rango, ¿no? y qué rol ocupa, bueno, es parte también de las formas de los medios de control social. Existe el adoctrinamiento. Bien, esto significa cómo se nos puede inculcar que una idea es buena o es mala, se nos puede convencer de ello a través de los medios de comunicación, de la propaganda. Bien, muchas veces constantemente, cotidianamente, se nos convence de que algo es mejor que otra cosa, o de que debemos de hacer una cosa en vez de otra, o apoyar a un grupo político y no a otro, a través de lo que nos transmiten los medios de comunicación, la propaganda política. No confundamos publicidad y propaganda, ¿no? Propaganda tiene que ver con la difusión de ideas, ¿bien? Con la difusión de ideologías. La publicidad está hecha para vender productos y servicios. Son cosas distintas, no las confundamos. La cuestión es que todo lo que nos dicen los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, bueno, nos ayudan a inclinarnos hacia un lugar o hacia otro, a pensar de una manera u otra. Son formas de mantenernos más tranquilos o de alborotarnos. ¿Bien? Son, por tanto, también importantísimos medios de control social. Se controla la sociedad a través de lo que se le informa. ¿Bien? Y se le puede hacer creer muchísimas cosas a una sociedad a través de lo que se informa y cómo se informa. De ahí la importancia de lo que llamamos el cuarto poder, cuando hablamos de la prensa, cuando hablamos del periodismo, ¿no? Porque en democracia, y cuando hay libertad de expresión, libertad de información, bueno, todos podemos ver el canal que queramos, escuchar la radio que queramos, leer el diario que queramos, y cada uno de esos medios puede e influye constantemente para ejercer cierto control sobre la sociedad, ¿no? Suele haber intereses muy grandes por detrás de esos medios, ¿no? Otros medios que tenemos son los comportamientos generalmente aceptados, como yo les decía, ¿no? La tradición, las costumbres, los usos, lo que está bien, lo que está mal, lo que nos enseñaron que hay que hacer, lo que nos enseñaron que no hay que hacer. Todo eso, aunque no esté escrito, aunque por ley no sea obligatorio, realmente son formas de controlarnos socialmente. ¿Bien? Entonces, vamos a reiterar por arriba muy sencillamente. El control social
es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. Este orden puede establecerse a través de la violencia, a través de la imposición o a través de otras formas no violentas que tienen que ver con los perjuicios, los valores, las creencias, la tradición, lo que nos enseñan que es correcto y que no es correcto. Y entre todos estos medios que tenemos, estas herramientas para ejercer el control social, tenemos las normas sociales, tenemos las instituciones, la religión, las leyes, las jerarquías, el adoctrinamiento a través de los medios de comunicación y la propaganda, el comportamiento generalmente aceptado, los usos, las costumbres, bueno, todo ello forma parte de lo que es el control social. Bien, importantísimo entender esto para... Bien, a grandes rasgos, esto es lo que entendemos como control social. Vamos a hablar ahora de la movilización social, ¿no? A lo que llamamos movilidad social. La movilidad social se vincula con las jerarquías que hay dentro de una sociedad, ¿no? Esas jerarquías tienen que ver con generalmente las clases sociales, las clases socioeconómicas, clase alta, baja, media, muy baja, baja alta, bien. La movilidad social incluye poder cambiar de clase socioeconómica, bien, pasar de clase baja a clase media, pasar de clase media a clase alta, o a la inversa, pasar de clase alta a clase media, de clase media a clase baja, o incluso puede haber cambios mucho más abruptos, ¿no? Pasar de baja a alta, de alta a muy baja, a veces hasta en muy poco tiempo. A eso llamamos movilidad social, ¿no? A la capacidad que existe y a las posibilidades que existen para que nos podamos mover entre una clase social y otra, ¿no? Es más, a lo largo de nuestra vida podemos pasar por diferentes clases sociales, podemos avanzar, podemos retroceder, podemos estar prácticamente siempre en la misma, ¿no? Pero bueno, mientras haya un cambio de una clase social a otra, sea de manera ascendente o descendente, es decir, bajando o subiendo en esta escala, hablamos de movilidad social. Esa movilidad, dependiendo del país, dependiendo del contexto, dependiendo nuestro trabajo, dependiendo un montón de circunstancias que se dan a nuestro alrededor, algunas más fáciles de manejar, otras que quedan fuera de nuestro alcance, es lo que nos permite movilizarnos, movernos socialmente en muy poco tiempo, o que tardemos años, o que no lo logremos nunca. ¿Bien? Y acá un tema interesante, ¿cómo se logra la movilidad social? ¿Bien? Socioeconómica, porque generalmente están relacionadas, no siempre, ya lo vamos a ver, pero sí guardan relación. Hay muchas formas. Una de ellas la proporciona el dinero. Si nosotros por un buen trabajo o porque nos hacemos acreedores a una herencia o porque nos ganamos la lotería o por lo que sea, obtenemos mucho dinero, vamos a tener la posibilidad de tener una movilidad social, de ir de una clase a otra. ¿Bien? Hay formas más rápidas de hacerla, por ejemplo, uno de los casos más citados tiene que ver con los futbolistas, ¿bien? Que nacen quizás en una villa, nacen en situaciones de muchísima precariedad, sufriendo muchas necesidades, siendo de una clase muy baja, y por un talento, porque son descubiertos, porque se dan las circunstancias, pasan a ganar millones y millones de dólares o de euros, y esto les permite cambiar, ¿no? de clase socioeconómica, les permite de alguna manera cambiar su forma de vida. Esto no significa que uno olvide sus raíces, eso son cosas distintas, ¿no?
pero sí les va a permitir acceder y estar en contacto con personas de otras clases socioeconómicas y darse lujos o tener beneficios de clases socioeconómicas de las que antes no eran parte. Eso es lo que permite, lo que da la movilidad social, que como les decía se consigue a partir de un buen trabajo. El buen trabajo se puede conseguir a través del talento, a través del contacto, puede ser un poco de fortuna, puede ser insistencia, y generalmente tiene que ver con la preparación, tiene que ver con la capacitación. Sobre esto quiero hacer hincapié, ¿bien? Para tener un mejor trabajo, para tener un mejor salario, un mejor sueldo, para poder darnos ciertos lujos o tener una vida sin tantas necesidades, ¿no? Para poder brindarles a nuestras familias mejores condiciones de vida. Bueno, una de las formas que tenemos de hacerlo es la capacitación. Y eso tiene que ver muchísimo con la educación para adultos. Nosotros no vamos a poder cambiar de trabajo o nos va a ser muy difícil, y nos va a ser muy difícil entonces acceder a un mejor salario, a mejores condiciones de vida, a trabajar menos o hacerlo en condiciones no tan precarias, en condiciones donde no se nos explote, si no estamos debidamente capacitados. ¿Bien? Concluyendo el secundario, se nos abren ciertas posibilidades. Si luego deseamos formarnos en un terciario, vamos a tener todavía más posibilidades de acceder a mejores trabajos, a mejores condiciones de vida. Ni hablar si seguimos una carrera universitaria, nos va a abrir todavía más posibilidades y más chances. Entonces, la movilidad social muchas veces tiene que ver con nuestra formación, con nuestra educación. Puede darse, como decíamos, de muchísimas otras maneras, porque hemos tenido una gran idea y hemos llevado adelante un emprendimiento que nos ha sido muy redituable, tiene que ver con contactos, tiene que ver con a veces golpes de suerte, bueno, pero existe esa movilidad y esa movilidad, como les dije, puede ser ascendente o descendente. ¿Bien? Hay que saber mantenerse a donde uno ha llegado y no cometer errores para descender y tratar de hacer todo lo posible para progresar y seguir creciendo, si es eso lo que buscamos y por supuesto lo que nos hace felices. A eso llamamos movilidad social. Y finalmente, el otro concepto que queremos analizar en este video tiene que ver con el fenómeno de la globalización. ¿Bien? Que lo hemos escuchado infinidad de veces, es un término con el que hasta las generaciones más jóvenes han crecido, que saben a qué nos referimos cuando hablamos de globalización, pero nos cuesta quizás explicarlo o transmitirlo o generar un concepto claro de lo que es la globalización. ¿Bien? La globalización es primeramente un proceso histórico. Tenemos que entender eso. Nosotros estamos dentro de un proceso histórico, de una etapa, de un periodo histórico que incluye la globalización. No es algo que se dio del día a la mañana, llevó un proceso de muchísimo tiempo, un proceso histórico. Ese proceso histórico es de integración mundial. Bien, cuando hablamos de globalización, hablamos de que el mundo entero empieza a integrarse, empieza a comunicarse y a relacionarse de una manera que anteriormente no tenía. Hacerlo de una manera que antes no lo hacía. Esa integración mundial, esa vinculación, esa interacción que existe entre poblaciones, gobiernos, Estado, países de todo el mundo, empresas, bueno, todo ese proceso de integración mundial se da en diferentes ámbitos: económico, político, tecnológico, social, cultural. ¿Bien? Lo vemos en muchísimos aspectos. Cuando nosotros compramos un producto en China a través de internet, pagándolo con pesos argentinos, a través de una tarjeta o de algún otro medio, recibimos el producto gracias a las tecnologías de
del transporte que existen hoy, bueno, eso tiene que ver un poco con este proceso de integración mundial en el campo de lo económico. Hoy la economía mundial, y eso ya lo veremos seguramente más en profundidad en economía política, todo el mundo está relacionado y todo lo que pasa en un lugar afecta a otro de una u otra manera, aunque pensemos que no, aunque pensemos que cada uno estamos aislados, aunque pensemos que estamos lejos de ciertos lugares, pero la verdad es que hay una enorme comunicación en el ámbito económico gracias a la globalización, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? El ejemplo que suelo dar en economía siempre para hablar de globalización económica es, mañana hay una guerra de las que se están viviendo en realidad actualmente en el mundo. Vamos a Oriente Medio, vamos a Arabia Saudita, a Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Hay un conflicto que hace que el petróleo que allí se genera no pueda llegar o no tenga la facilidad de llegar hasta nuestras tierras o a otros países. Eso va a hacer que se encarezca el producto, ¿bien? Porque va a haber que encontrar otras formas de transportarlo, otros caminos alternativos, o va a haber pérdidas precisamente por el conflicto que se suscita en la zona. Eso va a encarecer el precio del petróleo y le va a encarecer el precio del petróleo a todo el mundo y nos va a afectar a nosotros. Y eso es a veces lo que sucede cuando aumenta la nafta, cuando el combustible sale más caro, y sabemos que eso también afecta al resto de la economía, impacta de otras maneras porque también aumenta la leche, aumenta el pan. ¿Por qué? Porque todo se transporta en camiones o todo se transporta en barcos o en aviones que utilizan combustible, que utilizan petróleo. Entonces, todo tiene que ver absolutamente con todo. Y lo que pasa, por más raro y por más lejos que suceda, a veces puede de una u otra manera trastocar nuestras economías. Eso también es globalización en el ámbito económico. Sucede de la misma manera en lo político. Lo que pasa en otros países influye y afecta lo que pasa en los nuestros. Bueno, la tecnología, ¿no? Por supuesto, lo mencionábamos hace unos instantes. Hoy, en muy pocas horas, podemos ir a otros países, a vacacionar, a hacer negocios. En cuestión de días podemos recibir productos que vienen desde el otro lado del mundo y en perfectas condiciones, porque las tecnologías del transporte, las tecnologías de la información, de la comunicación, han hecho que todo se modifique. ¿Bien? Podemos hablar con parientes a través de videoconferencia, podemos tener reuniones de negocios a través de videoconferencias, por ejemplo Zoom. Bueno, hay infinidad de cosas que han cambiado gracias a la tecnología que nos han unido, nos han acercado y han logrado esta integración mundial a la que llamamos globalización. Sucede también en el campo de lo social, en lo cultural. Esto se ve mucho porque, por ejemplo, en Argentina, en Latinoamérica, pero también en África, en todo el mundo, se empiezan a tomar costumbres, se empiezan a tomar rasgos de culturas que no son cercanas y que no tienen que ver con nuestras culturas, pero todo se empieza a integrar. Sí es cierto que hay culturas que logran imponerse sobre otras y hay culturas que aceptan esas nuevas costumbres, ¿no? Pero que no logran trasladar las suyas de la misma manera. O sea, el proceso de globalización es asimétrico. Nosotros tomamos muchas cosas del exterior, no sé qué tantas del exterior toma el mundo de Argentina. Bien, entonces la globalización también tiene sus cosas para discutirse. Por ejemplo, estamos acostumbrados a comer muchísima
comida estadounidense, comida chatarra, ¿no? Como la que se genera en McDonald's. McDonald's es una franquicia y una empresa estadounidense, pero está en China, está en Argentina, está en Venezuela, está en Europa. Es decir, eso también es integración mundial en el ámbito económico, pero también en lo social y en lo cultural, porque hemos aprendido a consumir ciertos alimentos que no nos son propios, son tradicionales de otros lugares, pero que ya son parte de nuestra cultura. El sushi es otro ejemplo, ¿bien? Hasta hace no tanto tiempo el sushi solamente se consumía en Japón, ¿bien? O la comida mexicana, hasta no hace tantos años, solamente se consumía en México, era parte de la tradición culinaria de estos países. Hoy se ha extendido por todo el mundo la comida mexicana, la comida peruana, la comida estadounidense, la comida japonesa, la comida china, a tal punto que, bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es integración mundial, de lo que es globalización sociocultural. ¿Bien? Nos vestimos de la misma manera que se visten en otros lugares, comemos lo que se come en otros lugares. Bueno, eso tiene que ver con este proceso que algunos han denominado, aunque ya hace bastante que no se usa el término, de aldea global, ¿no? Aldea hace mención a algo pequeñito, ¿no? Donde todos se conocen con todos, como en el barrio, pero cuando es global, quiere decir que el mundo se ha transformado en una especie de pequeño pueblo donde todos estamos en contacto con todos, gracias a la tecnología y gracias a estas vinculaciones que se van dando. ¿Bien? Entonces, para sintetizar, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social, cultural, etcétera, y que han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Eso es a grandes rasgos lo que significa globalización. Hay muchísimas características, no me quiero extender demasiado, pero bueno, es un fenómeno planetario, lo venimos diciendo, es un fenómeno que se manifiesta a nivel mundial, es universal porque afecta todos los aspectos de la vida humana y social, como decíamos, ¿no? Ámbitos económicos, culturales, tecnológicos, bien, afecta muchísimos aspectos de nuestra vida. Como también lo mencionamos, es desigual y asimétrico, ¿no? Repercute de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo. Hay países donde la globalización es aceptada mucho más fácilmente, se asimila de manera mucho más sencilla, hay un agrado incluso por tomar todas estas culturas y rasgos de otras sociedades, mientras que países más tradicionales hay cosas que no aceptan y no están a favor de estos procesos globalizadores y de tomar elementos de otras culturas, porque sienten que de alguna manera están tapando o están destruyendo la propia cultura. Bueno, esto es una discusión que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y es una discusión más que válida, ¿no? Hasta qué punto es productiva la globalización y hasta qué punto se opone, ¿no? Al crecimiento, al desarrollo y a la conservación de nuestras raíces, de nuestras tradiciones. También decimos que es impredecible, ¿no? Porque, bueno, es muy difícil anticiparnos a los diferentes cambios que se suscitan en este proceso. Las telecomunicaciones, la conectividad, el Internet, por supuesto, ¿no? Las tecnologías del transporte, ¿no? Son fundamentales, sin ellas no sería posible la globalización. Y bueno, y podríamos seguir hablando de otras muchísimas características. Y con ello tenemos ventajas y desventajas, que más o menos las hemos ido explicando, ¿no? Hay ventajas en las que se desarrolla un mercado global que puede ayudar a la economía de todos los países. Lamentablemente no sucede de esa manera, pero en algunos casos
sí es beneficioso esta ampliación de los mercados locales al mundo. Se ha logrado una interconexión entre las sociedades, ¿no? A través de recursos informáticos que nos hace estar más cerca de otras personas, conocer de otras culturas. Esto, bueno, esto es positivo, ¿no? Hay un mayor acceso a la información a través de redes sociales, del streaming, bueno, de todas las posibilidades que nos da la tecnología. Hoy podemos informarnos y saber al instante lo que está sucediendo en Japón, en Estados Unidos o a la vuelta de la esquina. Esto es algo ventajoso. Hay una circulación de bienes y productos venidos de otros países a los que antes no podríamos acceder. Lo que decíamos recién, ¿no? Quiero comprarme un producto que solamente está en China, lo compro y a los 2 días está en mi casa. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Dando muchísimos ejemplos, ¿no? Hay un aumento del turismo, hay un desarrollo de la tecnología, hay un amplio proceso de intercambio cultural, se favorecen las relaciones interestatales, las relaciones entre estados, ¿no? Que ya no están aislados, sino que tienen que aprender a cooperar y a trabajar en equipo. Bueno, hay infinidad de ventajas, ¿no? Yo les menciono algunas, ojalá ustedes puedan pensar en otras desde su punto de vista, en qué les ha favorecido y en qué favorece a la sociedad la globalización. Y del otro lado tenemos, por supuesto, las desventajas de este proceso, ¿no? Incluso hay grupos conocidos como altermundistas o antiglobalización, que se manifiestan en muchos foros, a veces de maneras pacíficas, a veces de maneras violentas, y con muy buenos argumentos nos hacen reflexionar sobre todo aquello que no está tan bien, ¿no? Que aceptan que la globalización es algo que ha llegado para quedarse y que tiene muchas cosas positivas, pero que también tiene muchísimos errores y muchísimas cuestiones que hay que mejorar. ¿Bien? Una de ellas es la incapacidad del Estado nacional como ente de control y de administración, por ejemplo, ¿no? Esta influencia de algunos países sobre otros países no es buena. Y esa influencia generalmente tiene que ver con el poder económico y con el poder militar. Entonces no da libertad a ciertos países para que puedan seguir su camino, sino que están atados a lo que los grandes países, las grandes potencias les impongan. Bueno, esta interrelación es parte de la globalización, pero es algo que a los más pequeños, a los más pobres, a los más débiles, la verdad que no nos conviene, ¿no? Nos hace ser dependientes de otras fuerzas externas. También, en contraposición a lo que decíamos anteriormente, algunos creen que ayuda a desarrollar ciertas economías locales, otros dicen no, las economías y el comercio local sufren muchísimo porque ahora tienen que competir con productos más baratos, mejores, que llegan desde el extranjero, y esto produce grandes gastos, grandes pérdidas para los productores locales, ¿bien? Que tienen que competir contra lo que no pueden competir porque es mucho más fuerte y más grande que ellos. Bueno, eso es algo que la globalización todavía no ha logrado darnos las soluciones necesarias o las respuestas que estamos pidiendo. Luego está el problema de las grandes multinacionales o de las grandes compañías transnacionales, ¿no? Coca-Cola, McDonald's, como mencionábamos anteriormente, concentran el capital, concentran el dinero y siguen beneficiando, obviamente, a ciertos centros de poder y a ciertos países en particular, por más que estén en todo el mundo. ¿Bien? Y no solamente imponen su forma de ver el mundo, no solamente imponen sus productos, sus costumbres, sus formas de comer, los productos, lo que se consume, los servicios también que se consumen, sino que ese dinero generalmente no ayuda a beneficiar
a los países donde se instalan estas multinacionales, sino que sirven simplemente para seguir beneficiando a ciertos centros de poder y a ciertos países, ¿bien? Que vienen solamente a nuestros países porque la mano de obra es barata, porque nos pueden vender mucho a precios caros y llevarse más de lo que en realidad dejan. La globalización también ha servido para aumentar la brecha en la distribución de la riqueza, ¿bien? Como decíamos, ha generado caminos para producir dinero, pero no en todos los sectores por igual. Entonces, seguimos teniendo gente cada vez más rica y gente cada vez más pobre, ¿bien? Sobre todo, generamos pobreza porque ahora la necesidad de tecnología para comunicarnos hace que aquel que no esté capacitado, que no tenga la oportunidad de educarse, que no tenga acceso a tecnología, que no tenga acceso a la información, esté aislado del mundo y no pueda gozar de todos los beneficios que da la globalización. Y solamente aquellos que pueden acceder a una educación privilegiada, a tecnología privilegiada, sean los que tengan acceso al poder y al dinero. ¿Y esto qué hace? Lo que acabamos de decir, generar cada vez personas más ricas y cada vez personas más pobres, y que esa brecha se vaya cada vez ensanchando más. No en un país en particular, sino en el mundo entero. Luego lo mencionábamos también anteriormente, se está generando cierta hegemonía cultural global que amenaza a las identidades locales. ¿Qué significa esto, no? Lo mencionábamos hace un rato. Argentina no ha logrado llevar de la misma manera sus costumbres, sus valores, su economía, su tecnología, sus tradiciones al mundo. Lo ha logrado en cierta medida, sí, porque hoy vamos a Emiratos Árabes Unidos y encontramos una parrilla argentina, ¿bien? Pero hay ciertas culturas que han utilizado la globalización para imponerse decididamente sobre otras, como el caso de los Estados Unidos, como el caso de China en algunos casos, ¿no? Se trata de culturas muy poderosas, con muchas herramientas militares, económicas y políticas detrás de ellas, que les permiten imponer sus modelos culturales a otros países, amenazando, poniendo en riesgo la cultura propia, las costumbres, las tradiciones que se van perdiendo porque nos imponen desde afuera este tipo de culturas. Bueno, estos son simplemente algunos ejemplos de por qué podemos hablar de que la globalización es un proceso muy bueno para algunas cosas, pero no lo es tan bueno en otros casos. Queda en ustedes reflexionar y hablarnos sobre las ventajas y las desventajas de este proceso histórico. De esta manera terminamos con el video.